expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Puerto Rico y el mundo. Les habla Rubis Camacho, escritora puertorriqueña, desde aquí, San Juan de Puerto Rico, en compañía de mi amigo moderador de este programa, el escritor José Murati. Saludos, José. Muy buenas tardes a todo el público de Puerto Rico y el mundo. El aspirante a escritor José Murati. Andamos todos en esa aspiración y en la inconformidad, ¿verdad?, de un texto que nunca termina. Eso es así. Tenemos esta tarde un programa suculento. Llamo yo cuando los ingredientes son maravillosos. Estaremos conversando esta tarde en el primer segmento con el escritor, poeta, director y creador de la editorial Letra Negra en Guatemala. Su nombre es Armando Rivera y en unos segundos estaremos conversando con él. Y en el segundo segmento, ¿a quién tenemos, José? Bueno, en el segundo segmento tenemos al reverendo Benjamín Santana, con quien estaremos hablando sobre su libro La Fuente junto al Pozo, un libro de extraordinaria suculencia, tanto editorial como de contenido. Es un libro exquisito que he tenido la oportunidad de leerme de tapa a tapa y anticipamos con mucho entusiasmo hacerle muchas preguntas a Benjamín. Y anticipamos que un programa no sería suficiente. Definitivamente. Que un texto como La Fuente junto al Pozo requeriría varios programas para conversar. Y me llama mucho la atención porque no es un texto extenso, es un texto relativamente corto, pero la profundidad de su análisis y la contextualidad, cómo él lo trae al Puerto Rico del presente, cómo nosotros podemos mirar las enseñanzas que él sustrae de la Biblia y las coloca en el contexto de los conflictos que enfrentamos los seres humanos en el presente, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial, nos trae a nuestra realidad inmediata lo que han sido enseñanzas milenarias. Me parece que eso es extraordinario y es verdaderamente un privilegio poder contar con él esta noche para conversar con él sobre él. Perfecto, pues en un rato conversaremos con Benjamín Santana. No sé si ya tenemos a Armando Rivera en línea. Armando, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Saludos. Yo te escucho con un poquito de dificultad. Yo también. Me recomiendan acá en Puerto Rico, me recomiendan que bajes un poco el volumen. Si podemos dar más volumen al micrófono. Sí, me recomiendan acá en Puerto Rico que bajes un poco el volumen de tu computadora, de tu micrófono. Mira a ver si es posible. Perfecto, ya se lo estoy bajando. Muy bien. ¿Cómo lo oyes ahora? Se escucha un poco mejor. ¿Y ahora? Te escucho bastante bien. Quisiéramos aprovechar este tiempo contigo, Armando, y te enviamos un saludo muy afectuoso desde Puerto Rico. También te saluda mi compañero José Murati. Muy buenas noches, la verdad es que un placer y un privilegio contar contigo para la entrevista de esta noche. Estábamos anticipando mucho este encuentro. No, gracias. Para mí es un grato honor, particularmente la afinidad sobre la literatura y mi cariño enorme con Rubis, maestra, escritora, promotora. Me siento muy contento de poder participar con ustedes a la distancia de un electrón. Literalmente. Sí. Rubis es maestra de muchos. Yo la considero una mentora, además de una amiga y una hermana. No solamente por lo que aprendemos de ella en su narrativa,
sino lo que definitivamente aprendemos de ella cada vez que tenemos la oportunidad de compartir su visión de mundo y sobre todo esa habilidad de tender puentes y ser confraterna con todos. Su mensaje de inclusión y de amor y compañerismo la definen, y ella nos adorna con su amistad cuando nos incluye en su círculo más cercano. Bueno, me siento entre dos hombres maravillosos diciendo cosas maravillosas. Esto es una gran tarde, mucho más suculenta de lo que yo pude sospechar. Toda ganada por usted. Gracias. Por favor. Bueno, acá te escuchamos con un poco de dificultad. Yo le voy a preguntar a Armando, a nuestra directora de programación, Iris Landroa, si es conveniente que te entrevistemos en el segundo segmento y para que en el receso podamos hacer los ajustes, o si continuamos con la entrevista. Me dice acá que tienes que bajar el volumen de la página de Ustream para que solamente nos escuches por Skype. Perfecto, perfecto. Según yo... Vamos a ver si es posible ahora lograr esa comunicación. Vamos a ver. ¿Ahí me oyes bien? Te escucho todavía con un poco de dificultad. Vamos a ver si podemos hacer la gestión. Esa es demasiada tecnología para mí, para un pobre juntapalabras. Yo creo que eso es un mal de casi todos los escritores. Somos poco cibernéticos. Definitivamente, yo creo que es una cuestión generacional también. Si quieres, avancen ustedes en su entrevista y hacemos, cuando entre Muy bien. la relación comercial, hacemos un par de pruebas para terminar de ver, porque Perfecto. no le logro entender, y mi asistente, que es mi hija también, está de vacación. Perfecto. Entonces tiene demasiados botones en este... No te preocupes, Armando, vamos a hacerlo como sugieres. Después en el receso intentamos corregir la comunicación, y entonces en este primer segmento vamos a pedirle al reverendo escritor, ensayista Benjamín Santana que nos acompañe a la mesa. Tenemos aquí una sillita para él. Muy bien. Sí, sí. Trae la silla. ¿Cómo hacemos? Agradecemos a Benjamín que venga a la cabina, nos acompaña en la cabina. Benjamín, bienvenido a De Letras. Ese es tu micrófono y puedes hablar con libertad y comodidad porque estás entre amigos. Muchas gracias por esta invitación. De verdad que para mí fue una sorpresa bien agradable. Primero, reconectar con Jubi, que hacía tiempo que no hablábamos, y fue una sorpresa bien agradable recibir tu llamada y la invitación a este programa, así que me siento bien privilegiado, y también de conocer al que ya empiezo a considerar mi amigo José Murati. Qué lindo, qué bueno. Muchas oír gracias, eso. es un privilegio. Qué bueno oír eso. El reverendo Benjamín Santana es el autor de La fuente junto al pozo, un texto que ha cautivado a José, que me ha cautivado a mí, y por lo que he escuchado a todo el que lee el texto. Nos gustaría en este primer segmento poner a la audiencia en contacto con la vida de Benjamín Santana, y le agradeceríamos mucho a Benjamín si le contara un poquito a la audiencia quién es Benjamín Santana, dónde nace, qué comunidad lo cría, lo alberga, cómo se forma teológicamente Benjamín Santana. Pues yo nací en el barrio Espinosa de Dorado, una comunidad rural. Me formé en ese ambiente de una ruralía bien curiosa, porque es una ruralía que la atravesaba la carretera número 2 por el medio, así que eso hacía una diferencia en términos de uno estar conectado con otros sectores. Y allí me formé en una iglesia de campo, ¿verdad? Conociendo a figuras que después fueron bien importantes en el desarrollo de mi vida, como el reverendo Lucas Toja, Pablo Maisonet, Moisés Rosa, gente que me marcó de una forma bien grande. Y ya estando en la universidad, estudié en el Colegio de Humanidades, me gradué de la Facultad de Humanidades, con una concentración en artes plásticas, porque realmente mi formación es las artes plásticas, el dibujo, pintura,
ese tipo de cosas. Que hay un artista de corazón. No había incursionado seriamente hacia la literatura, en la escritura, aparte que había escrito algunas cosas, pero un poco sueltas. Y luego ya, estando cerca de casarme, empecé entonces a considerar entrar en el seminario evangélico y hacer una formación teológica por recomendación de esos amigos que casi me empujaron a ir allí al seminario. Y estuve en 2 ocasiones, una primera vez en el año 73 al 74. Después de ahí salí y tuve una ausencia de 10 años antes de regresar al seminario nuevamente. Y ya entonces en el 84 regresé para terminar mi formación teológica. Y de ahí entonces he tenido un paso por 4 congregaciones y también en el nivel central de la iglesia sirviendo en el área de educación cristiana y vida familiar. Muy bien. Esa formación religiosa rural, ¿cómo compara con los encuentros posteriores con grupos más urbanos que son como unas dinámicas distintas, ¿no? ¿Cuál fue la aceptación cuando viene, en cierta medida, un pastor que viene del campo, pero de momento se nos une en la congregación y su visión quizás es distinta a la que teníamos de los pastores anteriores? Sí, realmente yo no he tenido una experiencia de pastorear en el contexto urbano. Siempre Mi experiencia ha sido siempre iglesias básicamente de campo, ¿no? Algunas de frontera, por decirlo así. Semirurales. Semirurales, como la iglesia allá en Juan Sánchez, en Bayamón, y la iglesia que estoy ahora en Pájaro Candelario, que son iglesias de ahí en una frontera. Son iglesias de barrio. Sí. De barrio, ¿no? Básicamente de barrio. Algo que me ha resultado, ¿verdad?, bastante cómodo poder hacer por mi formación, ¿verdad? Claro. Del barrio. Y yo realmente atesoro mucho esos contextos donde hay unas relaciones interpersonales cercanas, ¿no? Sin ánimo, ¿verdad?, de hacer una caricatura de las iglesias que son más metropolitanas, por decirlo así, o más urbanas. Pero pienso que quizás ese elemento de esa relación más cercana, pues quizás se pierde un poco, ¿verdad? Así que yo me mantengo en ese radar claro, la experiencia del seminario, la experiencia de la universidad, la experiencia de haber podido enseñar en contextos urbanos. Yo tuve la oportunidad de enseñar por 5 años en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, enseñando caligrafía, que fue la área que enseñé allí. Y después he tenido la oportunidad en varias ocasiones de dar cursos en el seminario evangélico, por eso ha mantenido a uno también más cerca también del área urbana. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son, Benjamín, los postulados fundamentales que mueven a un estudiante inteligente, capaz, crítico, analítico, a entrar a una formación teológica? O sea, aparte de esos amigos que te empujaron al seminario, ¿cuáles fueron los postulados que te movieron a ti como persona a optar por la vida religiosa, si le podemos llamar así, como opción de vida? Sí, hay varias cosas. Una de ellas es esa misma experiencia comunitaria, ¿verdad?, del campo, de esas relaciones cercanas, donde uno vio la necesidad también de ayudar a enriquecer esas relaciones de muchas maneras. Yo creo que eso me llamó un poco, ¿no?, a hacer presencia en esos espacios donde uno sentía que había que ayudar a reconectar la gente por algunos lados. Y también el hecho de que uno siempre ha estado capturado por las imágenes. Y entonces el texto bíblico es una fuente inagotable de imágenes, todas esas experiencias de imágenes tan poderosas que tiene el texto bíblico. A mí realmente desde bien joven me capturaron. Y entonces el desafío, cómo la seducción de esas imágenes, cómo esas imágenes van esa seducción, que uno lo que quiere entonces ver cómo yo desentraño eso, ¿verdad?, cómo yo trato de encontrar un significado más amplio a eso. Todo eso fue un desafío para mí. Además de que yo entendía en mi generación, básicamente los años 60, que hacía falta unas respuestas
¿verdad?, a todos los desafíos que estábamos presentando. Bien. Me dice nuestra directora de programación, Iris Landroa, que nos queda un minuto en este segmento, pero me gustaría que en el próximo habláramos un poco de en qué momento Benjamín Santana tuvo conciencia de lo bello, de lo estético. Bien, conversamos en el próximo segmento. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos, amigos y amigas, a su programa de letras a través de Bonita Radio, desde Puerto Rico y para el mundo. Recuerde que se pone en contacto con nosotros a través de www.ustream.tv/channel Bonita Radio, o a través de facebook.com/Bonita Radio, y en Twitter Bonita_Radio. Se puede poner en contacto con nosotros. Seguimos en el segundo segmento, acompañados el compañero José Murati y yo de Benjamín Santana, autor de La Fuente junto al Pozo. Dejamos, José, una pregunta en el tintero hace un rato. La pregunta que, de hecho, controlamos nuestro impulso de hacérsela durante el receso para que retenerlo para el próximo segmento es ese Benjamín enamorado de esa estética, ¿cómo logra ese balance, ese encuentro entre su amor por lo estético y su amor por la palabra divina? En primer lugar, pienso que fue algo inicialmente intuitivo, por decirlo así, ¿no? Un poco mirar y sospechar por dónde estaba la belleza en muchas cosas, muchas experiencias. Mi padre fue una persona bien intencional, a pesar de que no tenía una educación formal, en exponerme a muchas experiencias interesantes. A él le gustaba mucho el arte y tenía también un poco de habilidad. Y entonces, intencionalmente me fue exponiendo a muchas de esas experiencias, y ya luego en la universidad, pues estando allí en la Facultad de Humanidades, pues entonces ahí fue que uno empezó realmente a darse cuenta lo desafiante que era ese mundo de estética, ¿no? Y las muchas posibilidades que había de uno crecer y de uno desarrollar toda una cultura en esa dirección. Y luego de eso, pues, ya en la práctica como maestro de arte, y un poco trabajando también como artista publicitario también, porque algo de eso tuve que hacer, pues uno fue desarrollando ese amor por lo estético en lo que tiene que ver con las artes plásticas. Claro. Porque también junto con eso fui trabajando un poco con el elemento de la poesía, pero inicialmente para mí fue un poquito agónico
trabajar el elemento de la poesía. No sé si porque uno tiene como esa tendencia a ser medio perfeccionista, que no estoy diciendo que sea una cualidad, pero por lo menos es algo que a veces persigue a uno. Y a veces un poquito agónico, pero por otro lado desafiante. O sea, es una agonía, pero a la misma vez es algo que uno necesita hacer. Y no se siente amajado a eso. En la prosa reconozco que me ha dado más trabajo. Ha sido más, he tenido que esforzarme más trabajando la prosa. Pero en todo eso siempre tratando de que haya algún elemento de belleza de alguna manera, ¿sabe? Que no sea solamente una cosa seca, sino que algo de belleza hay en lo que ¿Y hubo una de las disciplinas plásticas que le sedujo más que las demás? Realmente el dibujo. Yo he hecho muy poco trabajo en términos de pintura y lo más que trabajé fue en la caligrafía en esos años, enseñando allá en la Liga de Arte, y el dibujo, que me llama mucho la atención. Pero si me preguntas cuántas cosas he realizado en este tiempo, tendría que decirte que lamentablemente lo he dejado un poco de lado y estoy tratando de amajarme un poco más a la escritura. A mí me gustaría saber, Benjamín, si tendrías contigo algún poema que pudieras compartir con nuestra audiencia, porque aunque vamos a hablar en un ratito de los ensayos contenidos en su libro La fuente junto al pozo, sabemos de la vena poética, ¿no? ¿Verdad? Del ejercicio poético de Benjamín, y nos gustaría disfrutar algunos versos tuyos. Mira, de momento pude rescatar 2 poemas. Estaba buscando otros poemas más, pero de momento así no los tuve a la mano. Uno que hubiera querido traer. Pero tengo 2 poemas que yo pensaba que eran bastante recientes, y cuando me puse a mirar la fecha no está aquí, pero me di cuenta que lo había escrito hace algún tiempo. Y uno de ellos, que se titula Soy Jacob, yo estoy tratando de hacer una serie de poemas que lleven como título Soy, pregando un poco con esta cuestión existencial y la cuestión del ser de uno y las búsquedas de uno, pero mirando figuras bíblicas que de alguna manera para mí sean como espejos en los que yo puedo mirarme, ¿no? y dialogar con ellos, pero no solo para hablar de ellos, sino para hablar de mí mirándome en ellos. Y entonces el proyecto que tengo ahora, que estoy trabajando con, sudando bastante, es el segundo libro que quiero trabajar. Yo lo voy a abrir con este poema, porque el libro se trata sobre el encuentro de Jacob con el ángel, la lucha de Jacob con el ángel, para yo rescatar una serie de temas ahí, y entonces abro el libro con este poema. Pero yo no soy tan buen lector, yo no sé si Ruby tú lo quieres leer, que tú eres mejor lectora que yo. Bueno, con mucho gusto, para mí un privilegio. Porque yo no soy tan buen lector. Con mucho gusto, se titula Soy Jacob. Conozco el exilio del amor, he oteado su horizonte desde una orilla ajena. Tengo memorias humedecidas aún en el barro del alma, esas memorias que descorren telones, que han ocultado máscaras, engaños, acertijos, que se instalan como soles del alba de irrenunciable acoso y expresión. Conozco la huida, la fuga, el desierto. He perseguido el horizonte como refugio. Si algún atisbo de promesa intuyo, es más la fantasía del que huye que el gesto radical de establecerse. Soy Jacob en lucha con este ángel impaciente, pero rendido ante el feroz acoso de mi urgencia. Soy Jacob tembloroso y aturdido, pero impulsado sin freno a la intuición de lo sagrado, arriesgándolo todo en un reclamo al eterno. Me descubro marcado siempre que apunta el alba, con la huella imborrable de quien lucha con Dios. Me he atrevido a exigirle, a pedirle respuestas, y he montado vigilia esperando su voz. Yo soy Jacob recuperando el tiempo, renunciando a la huida, exiliando al dolor.
reconstruyendo todas las veredas cerradas, recibiendo el abrazo que me anuncia el perdón. Yo no conozco sus dibujos, pero si se parecen a ese poema, maravilla de texto. Ese poema es maravilloso. Esa primera imagen en la primera estrofa es sencillamente estremecedora. Sí, soy Jacob tembloroso y aturdido. Qué extraordinaria imagen. A los que conocen el pasaje de la lucha de Jacob con el ángel en Padán Aram, allá en el libro del Génesis. Extraordinario relato. Qué cosa maravillosa. ¿Tienes alguno otro? Y te adelanto que José también lee exquisito. José tiene una voz extraordinaria. Bien. Si José quisiera... tengo otro que se llama Soy Adán. Si José quisiera dar lectura. Privilegio para mí. Gracias. Qué bellos textos. Wow. Soy Adán, celebración del ser. Este Adán, este carimbo en nuestro ser que nos impete a nombrarlo todo, a ser un índice de vida, no renunciar a nada, en acecho de un símbolo, lo pronunciable de un nombre que lo arreste y lo confine, este Adán, disputando el misterio y lo insondable. A este Adán con todo ofrecido y negado, asombrado con el manjar edénico, confundido y vacilante, aturdido en su propia libertad, con voluntad desprevenida y frágil. A este Adán pertenezco, soy duda y barro también. Sin este Adán soy sombra, artefacto sin esta lucha soy oquedad, vacío, y sin embargo, este Adán desterrado y huérfano sabe que desde el barro se construye la palabra, que hay un ánfora repleta de verbos, nombres, que como saetas apuntan hacia Dios. Soy Adán, más allá de la entrada del huerto en la tierra caliente y rebelde. Soy Adán mirando el horizonte, mirando a un rumbo despoblado y añorando, invitado al porvenir abierto con el bagaje del sudor y de lágrimas. Soy Adán protegido en lo velado, en el misterio de la misma mano que me sacó del huerto sin sombra, sin fruto fácil, con fatiga y sobresalto, me descubro a un amigo del que me dio el aliento y aún fuera del huerto me convoca a la vida. Dan ganas de abrazar a Benjamín Santana, dan ganas de abrazarlo fuerte y quedarse en ese abrazo. Pero tenemos que hacer una pausa nuevamente. Retornamos en unos instantes con Benjamín Santana y ya estaremos hablando de sus ensayos en su libro La Fuente junto al Pozo. Qué privilegio estar aquí con Benjamín Santana. Regresamos en unos instantes, mis amigos. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Regresamos, amigos, regresamos, José. Regresamos con Benjamín después de ese manjar de versos con que nos privilegió al darnos la oportunidad de leerlos, uno tú, uno yo. Me hubiese encantado leer el tuyo hasta que me tocó el mío. Sí, me pasó igual. Se queda uno con sed. Se queda uno con sed y definitivamente conversábamos en el receso de la deseabilidad de hacer algún tipo de encuentro ya en vivo, ya publicado, de versos de naturaleza espiritual, religiosa, bíblica, porque el medio en el que yo me desarrollo o en el que yo me desenvuelvo desconocen este tipo de poesía, y estoy seguro que si la escucharan tendrían una visión muy distinta de lo que puede ser una poesía dedicada a los temas sacros. Claro, claro que sí. Pero antes de seguir al próximo segmento, luego de devorarme su libro, quise preparar unas preguntas basadas precisamente en el libro. Y tengo tres, pero hay una, creo que voy a saltar la primera, porque la magistral pieza La cisterna rota. Usted elabora el concepto de la soledad del ser humano, especialmente en tiempos de tragedia, de destrucción, de carencia. ¿Cómo debemos mirar los seres humanos nuestra propia existencia dentro de un plan maestro divino que nos advierte que podemos ser artífices de nuestras propias desgracias en tiempo de abundancia, o podemos ser artífices de nuestra propia salvación en tiempo de carencia y devastación? Eso me provocó ese exquisito texto. La pregunta tiene enjundia. Pero los textos enjundiosos provocan preguntas enjundiosas. Sí. Correcto. Yo creo que, ¿verdad? Sin ánimo de contestarla totalmente, pero pienso que una clave es que todo proceso de, digamos, de reivindicación o de reformulación de las condiciones de vida, no lo podemos verlo en términos solamente personales o individuales. Pienso que todo proceso que busca ese tipo de reivindicación, de volver a la vida buena, a la vida noble, necesita de encuentros entre unos y otros, de enriquecerse mutuamente, de ver cómo desde ese universo interior que uno tiene con sus luces y sus sombras, uno puede aportar de lo mejor que uno tiene y ver lo que puede ganar en la relación con el otro y la otra. Yo creo que lo que desgraciadamente nos ha imposibilitado en este tiempo de poder avanzar más es precisamente ese elemento de andar prácticamente solo, ¿no? De tratar de adelantar muchas cosas sin ese elemento de establecer comunidad, ¿no? Compañerismo, de búsqueda de enriquecimiento mutuo, pensando un poquito en Freire, ¿no? El elemento de cómo nos corregimos mutuamente, de cómo ganamos unos con los otros, ¿verdad? Y yo sé que ustedes han sido marcados también por esa pedagogía, ¿no? Uh-huh. De cómo nosotros podemos en ese esfuerzo de corregirnos mutuamente ir viendo cuáles son las posibilidades reales que tenemos de una vida buena, nutridora. Y un elemento de solidaridad, ¿no? Porque yo creo que quizás la víctima más dolorosa de los tiempos que vivimos es la pérdida de solidaridad, la incapacidad que tenemos de identificarnos con el dolor ajeno. Los medios de comunicación nos han insensibilizado tanto ante la pérdida, ante la sangre que vemos derramada todos los días en los medios, que llegamos a un punto donde sencillamente no miramos al prójimo como un hermano, lo miramos como un ente separado, ajeno a nosotros, casi lo cosificamos y no lo vemos como parte de una comunidad a la cual pertenecemos. Nosotros nos han convencido de que en nuestra economía de vida la riqueza es lo que yo puedo retener para mí. Y no pensamos que la riqueza humana es como desde mi experiencia como persona, mientras más doy, más puedo tener en sentido de que tengo más solidaridad, tengo más sentido de realización, puedo conectarme mejor con el otro y con la otra.
Pero lamentablemente esa no es la forma en que nos han educado. O sea, nos han educado para nosotros consumir hacia nosotros mismos, y el empobrecimiento que tenemos es una cosa dramática. Benjamín, en La Fuente junto al Pozo, libro publicado por Isla Negra Editores, una gran editorial en Puerto Rico, es un conjunto de ensayos. En la contraportada se dice: Benjamín Santana prosigue en este libro la ilustre tradición literaria puertorriqueña evangélica, protagonizada en décadas anteriores por autores como Domingo Marrero, Ángel Mergal, Miguel Limardo, Juan Marcos Rivera, Moisés Rosa Ramos. Son nombres extraordinarios de un peso literario grandioso. Pero a mí me gustaría escuchar en tus palabras, ¿qué es La Fuente junto al Pozo? ¿Qué es La Fuente junto al Pozo? Es varias cosas. Es una bitácora de viaje, en un sentido. Porque este es un libro que, como dice en la introducción, estuvo muchos años rondando mi mente, y yo hasta pensé, como dice en la introducción, que como Lázaro estaba y no iba a volver a la vida. Y volver a la vida por la insistencia de amigos que yo amo entrañablemente, que son parte de este libro, porque ellos fueron los que prácticamente me obligaron a escribir, ¿verdad? Y en ese sentido, primero es una bitácora de viaje, y también es una manera de decirle con amor, con respeto, con deferencia hacia la iglesia, que no estoy conforme totalmente con muchas de las cosas que hay en la experiencia de la iglesia, en la experiencia de la fe. Decirlo con respeto, con amor, pero hay cosas que tenemos que volver a reformular en la experiencia de la fe, en la experiencia de la iglesia institucional, si de verdad queremos tener vigencia y ser creíbles en términos de la sociedad en la que estamos. Antes que José me permite, a mí me gustaría, si es posible, y esta vez tiene que ser en voz tuya, si es posible que compartieras con la audiencia un manifiesto que abre el libro. Es un fragmento corto, sí, pero que dice muy bien, apunta muy bien al perfil espiritual y psicológico de este escritor. ¿Podrías leerlo, por favor? Sí, es un poco de biografía, ¿no? Muy bien. Me llamo Benjamín por elección de mis padres, pero busco todavía entender a cabalidad el nombre por el cual Dios me llama. Nací pobre, negro y con una herencia de luchas y sueños que matizan mi ideario. Privilegio la amistad como el gran regalo. Agradezco los estímulos y me guardo de la adulación. Creo que hay una bondad que alimenta la vida y que ni aun el más cruel de los actos ha podido rendirla. Creo que Jesucristo es el Señor de la vida y que el reino por él proclamado es la utopía que orienta mi esfuerzo. Hermoso. Sí, extraordinario. Para discutirlo en una semana. Es solamente el manifiesto de La Fuente junto al Pozo. Nos quedan 2 minutos. José, ¿tienes alguna pregunta? Me parece que La Fuente junto al Pozo está muy vinculada precisamente al ensayo del cual yo extraje esa pregunta, ¿no? Que es las cisternas rotas. Me encantó la imagen de la importancia que se le da en la Biblia al concepto de la cisterna rota, porque el agua es un elemento que para nosotros en una isla es abundante, pero en Palestina no lo era. Por lo tanto, el tener acceso a un pozo, el tener acceso al agua y el dejar que esa agua se perdiera, era como que el peor de los pecados, era la peor devastación del espíritu del ser humano. ¿Cómo se contextualiza, y quizás en nuestro tiempo y nuestro espacio, esas cisternas rotas? ¿Cómo se manifiestan en nosotros? Y tenemos 1 minuto. Sí, en ese lenguaje metafórico del texto bíblico, ¿verdad? Que básicamente lo que describía era cómo esa sociedad perdía sustancia y significado, ¿verdad? Se convertía en una cisterna que no retenía el agua.
cuando uno trae eso al contexto nuestro y uno mira el entorno social en el que estamos viviendo, pues uno se da cuenta que en muchas de las instancias de nuestra vida social que debieran ser nutricias y ayudarnos en el desarrollo, lo que hay son realmente unos resquebrajamientos por donde se está perdiendo toda la sustancia de lo que somos nosotros como sociedad y como pueblo. Y en ese sentido, pues somos una cisterna rota, con el agravante de que la gente que pudiera cuidar de esas cisternas, la gente que nos dirige y la gente que debieran ir al frente de nosotros, son precisamente los que han roto la cisterna. Bien. Tenemos que hacer una pausa, lamentablemente. Nos queda un segmento y en el próximo segmento conversaremos un poquitito más con Benjamín Santana. Ya volvemos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Amigos, estamos en el último segmento. Este es su programa de letras, hoy en compañía de nuestro comoderador, el escritor José Murati, el escritor, teólogo, ensayista, pastor de comunidad, reverendo Benjamín Santana, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Pero creo que tenemos, por fin, que hemos logrado comunicación con el escritor poeta Armando Rivera en Guatemala. ¿Es correcto? ¿Me escuchas, Armando? Yo te oigo muy bien. ¿Tú me ves bien ahora? Te escuchamos perfectamente. Qué gusto saludarte desde Puerto Rico. Recibe nuestro abrazo. Me siento querido y amado por ti, querida Rubis. Bien, Armando, hemos dicho acá que eres poeta, eres narrador, pero también eres el director y creador, fundador de la editorial Letra Negra, una editorial que hace un trabajo muy loable en Guatemala. ¿Nos puedes hablar brevemente sobre cuál es el trabajo que hace Letra Negra en tu país? Sí, Rubis, Letra Negra es una suerte de movimiento literario que se terminó amparando en una editorial. Sin embargo, tenemos proyección más allá de las fronteras guatemaltecas. Hemos cubierto parte del área centroamericana y del Caribe. Incluso tú sabes que me siento muy honrado de poder haber sido tu editor ya en un par de ocasiones, con esa extraordinaria novela tuya, Sara, La historia cierta, y con la colección de microrelatos donde participaste como puertorriqueña sobre el fútbol. Una puertorriqueña escribiendo sobre el fútbol. En Guatemala. Así es. Entonces es una opción, una posibilidad de crear un canon diferenciado de esta literatura emergente en toda la región a partir de la concreción en un libro. Esa es la propuesta fundamental de Letra Negra, y por lo general busca en su catálogo gente joven, primera obra, lo cual es matemáticamente un imposible a la hora de hacerlo financieramente viable. Sin embargo, es fundamentalmente necesario hacerlo
porque es la voz de nosotros, es la voz de esta hispanidad que está tratando de sostener una perspectiva diferente de la estética literaria que estamos construyendo. Definitivamente. Armando, sabemos que tú eres narrador, pero también eres poeta. ¿Tendrás cerca de ti algún poema tuyo que puedas compartir con nuestra audiencia, por favor? Me siento muy honrado. Del libro Más allá del Este, una publicación que ya tiene 3 o 4 años de estar, me agradaría compartir con tu público un texto que se llama Los mares del alba, y dice así: existen los inmensos mares del rocío, allí la luz es un astro del amanecer. Hay mares que aparecen en las gotas de invierno cotidianos, esos traen la rebeldía del final. La lluvia es un mar que se escapó de las estaciones glaciales del Polo Sur. Otros mares, los más sencillos, caben en los bolsos de las mujeres y sirven para tallar la costumbre. Tenemos mares embotellados que los piratas pescan en los sueños. Hubo una vez un mar que se quedó atrapado en un beso. Cuentan que uno de los geógrafos más importantes en la historia de la humanidad, descendiente de Simbad, vio brotar el mar más bello del rostro de una mujer. Nunca pudo dibujar el mapa del destino. Así, el mar de la tranquilidad está aposentado en la faz de la luna y es el verso de un poeta quien perdió la razón por ver otro mar al alba. Dicen los sabios que viven a distancia un mar que cae perenne en las fauces de una gota. Es un Dios quien llora por la lejanía de un amor y crea el océano de la pasión. Nadie lo ha podido navegar. Una vez un comerciante compró un mar azulado, luego, con los siglos, cambió de color. Hoy tiene los tonos turquesa del Caribe y viene con los corsarios del ocaso. Hay mares de luz y sombra, esos traen la crónica del silencio, donde guarda los sueños el tiempo. Tenemos versos como mares para amar. Hay mares bucaneros que tus ojos descubren cuando cae la luna en los recuerdos. Hemos navegado el mar del delirio cuando hacemos el amor, pero el mar más importante es una lágrima tuya que tiene la intensidad de la vida. Así, los mares del alba son nuestro destino. Gracias. Wow. Atrevidamente, Armando, quiero copia de ese poema porque me encantaría hacer un contrapunteo con él. Qué cosa maravillosa. Hay un mar que habita en el beso de una mujer. Esa imagen sencillamente es sobrecogedora. Yo tenía los vellos erizados. Tiene imágenes escandalosas. Deliciosamente escandalosas. Qué gusto, qué privilegio escuchar a Armando Rivera a través de las ondas de letras, a través de Bonita Radio. Nosotros queremos invitar a Armando Rivera cuando próximamente venga a Puerto Rico a que venga a nuestro programa de letras para que comparta con nosotros de una manera, ¿verdad?, más cercana. Armando, ¿tendrás alguno de tus microcuentos contigo? ¿Te manda? ¿Tendrás uno de tus microcuentos contigo que podamos leer rapidito? Me parece, me sentiría súper contento. Un poco quisiera compartir en el tono de respeto, de mucho respeto, en relación a lo que estaba hablando el otro invitado de la radio sobre su libro de ensayos. Hace algún tiempo escribí un cuentito que se llama Un concilio de dioses. Me gustaría compartirlo. Claro que sí. en ese afán sobre la representación de las diversas divinidades y el respeto que le debemos a las mismas, sin embargo las contradicciones que éstas generan en un contexto social determinado. Pero no ahondo y leo el cuentito, dice así: Un concilio de dioses. Hace algunos años hubo un concilio de dioses a orillas del mar para evaluar su máxima creación,
los humanos. El Señor de los cristianos abrió la asamblea, expuso que él, siendo el Dios verdadero, le correspondía tal privilegio. Molestos, los demás participantes emitieron sus sentencias. Deliberaron durante días, luego años y por último un par de eternidades sobre la legitimidad de tal afirmación. En un acto de ira se hicieron maldades. Poseidón intentó ahogar a Chak. Mahoma, el favorito, interpuso condena de Alá contra Gukumats, y así sucesivamente, unos contra otros. Cansados los inmortales, se condenaron a perpetuidad. Mientras tanto, en la función de las 3 de la tarde, con Surround and High Definition, los humanos se divertían de los alegatos y la violencia de sus dioses en una de sus más geniales creaciones, el cine. Gracias. Maravilloso, maravilloso. Armando, nos quedan solamente 2 minutos, pero queremos en ellos agradecerte tu presencia a través de las ondas en nuestro programa. Queremos que vengas a Puerto Rico, queremos un mano a mano. Queremos un mano a mano, José. Nadar hoy mismo, me voy a ir al Caribe, me lanzo. Queremos un mano a mano con Armando Rivera en Puerto Rico, será un gran privilegio y José dice que se apunta. Definitivamente, me encantaría hacer un contrapunteo con él. Excelente, eso lo vamos a programar. Cuenta conmigo, ya empecé a caminar, llego en un par de días, solo que el mar no esté muy encrespado, por eso que me pueda ahogar, ¿no? Bueno, pero si se monta en la barca del beso, definitivamente llega a Puerto Seguro. Muy bien. Muy bien. Queremos muchas decir... gracias, Rubis, muchas gracias, compañero, por el espacio. Me siento altamente honrado de poder compartir estas palabras de lo que llamo modestamente un juntapalabras para el tiempo. Queremos decir, Armando, y a la audiencia, que la foto que aparece seguramente en pantalla, que están viendo, es la imagen de Armando Rivera con su hija, Lucía Rivera. Lucía también es escritora. Y tuvimos una experiencia muy interesante con Lucía en la Feria Internacional del Libro en la República Dominicana el año pasado. Tiene algunos 18 años, Lucía. Sí, tiene 18 años. Y fue la única... próximo pasado. Ajá. Y bien, por cierto, va a sacar, pues lo digo como editor en jefe. Y no como papá, no. Como padre orgulloso, aunque yo reconozco que no soy editor de ella formalmente, sino es uno de los socios de la editorial. Va a sacar su primer poemario que se llama Fósforos para muñecas de papel. Ay, maravilloso, maravilloso. Jugar con toda esta relación intertextual del internet, del Facebook, del amor, el desamor, temas muy puntuales que a la generación está descubriendo le gustan sobremanera. Nosotros que ya hemos bregado un poquito más, creo que buscamos unos mares más sosegados, ¿no les parece? Pues cuando vengan ambos a Puerto Rico, yo quiero que entonces Lucía tenga un contrapunteo con una de las poetas que sale en Micrófono Abierto, que nosotros auspiciamos una vez al mes aquí en un restaurante. Ella se llama Yulimar Rodríguez López. Perfecto. Tiene 19 años y escribe como las diosas. Ese contrapunteo Así que ese contrapunteo también lo vamos a calendarizar. Pero como les decía, la única escritora en la Feria Internacional del Libro en la República Dominicana que se agotaron todos sus libros fueron los de Lucía. Wow. Vendió todos sus libros. Sí, fue una cosa impresionante. La biblioteca pública, por favor, recíbanos, por favor. Bueno, pues Armando, un abrazo desde Puerto Rico, muy agradecidos nosotros. Y esperamos de verdad que cuando estés acá en la isla podamos hacer esas actividades maravillosas que tenemos pensadas. Cuenta conmigo. Los quiero mucho. Gracias por el espacio y tiempo. Muy bien. Tenemos por lo menos dos escenarios donde lo vamos a invitar a que comparta con nosotros su poesía. En el Micrófono Abierto de Casa Emilio y en Plaza de la Cultura. Muy bien. Y en De Letras son 3. Son 3. Muy bien. Ya nos quedan segundos. Queremos decirle, amigos y amigas, que La Fuente junto al Pozo de Benjamín Santana se puede adquirir en nuestras librerías. Me imagino que está el libro Jacé, que debe estar en Norberto González, en Río Piedras, en la Ponce de León.
y posiblemente en la tertulia, no sé si estará en la tertulia. Y la mágica. No sé si todavía hay. Y en la mágica. Todas en Río Piedra, excepto Libros AC, que está en Santurce. Y también a través del portal de Isla Negra Editores. De Isla Negra Editores. Benjamín, tú estás también emplazado para regresar a De Letras. Definitivamente. No nos basta, no hemos apenas abrimos la puerta y estamos maravillados de lo que hemos encontrado. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y gracias por responder a la amistad. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos, amigos. Esta es una edición más de su programa de letras. Hasta la próxima ocasión. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Somos Bonita Radio.